Muy bien, muchas gracias. Les platico que Alejandro Rivera, que nos acompaña hoy de parte del Instituto de Ciberseguridad, es docente, comunicador, podcaster, creador y evangelizador de contenidos de prevención, de respuesta e incidente en informática y continuidad operativa de negocio en países de habla hispana a través de este instituto. Es practicante de la filosofía en ciberseguridad, prevención antes que reacción, con lo que busca proteger activos digitales, infraestructuras críticas vulnerables. Analista, gestor de riesgos e ingeniero en seguridad informática dentro del Instituto Nacional Electoral, el INE. Es cofundador de Prevención Ciberviolencia, proyecto social enfocado en la búsqueda de espacios digitales seguros para personas en Internet, por medio de acciones que busquen generar conciencia sobre la violencia digital en la sociedad. Capacitación a funcionarios públicos respecto a los diferentes tipos de violencia, brindando una orientación psicológica y jurídica a personas víctimas de la violencia. Muchísimas gracias, Alejandro, y te cedo el micrófono. Es todo tuyo. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio. Sean colegas todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar justamente de la parte de ciberseguridad referente a la cuestión de la continuidad de negocio, partiendo en primera instancia justamente con una especie de pregunta. Todos aquí, como personas, tenemos información, contamos con diferentes tipos de actividades y cada uno realiza cosas completamente distintas. Sin embargo, ¿es posible garantizar una seguridad total de las operaciones de nuestra organización? Y la respuesta en general es no. Sin embargo, existen dentro de la parte de seguridad tecnológica o la cuestión de continuidad en particular de los diferentes tipos de operaciones que nosotros podamos tener, sin importar principalmente el rubro al cual nos podamos dedicar, nos dediquemos al sector salud, de alimentos, de manufactura, tecnología, inclusive, siempre existen momentos en los cuales, de cierta manera, existen indisponibilidad de alguna u otra forma o de algún servicio que podamos considerar o no como servicio crítico. Ahora, ¿por qué es importante la parte de continuidad de negocio? Principalmente porque cada segundo cuenta. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene, a final de cuentas, una repercusión económica dentro de la parte de las operaciones. Por ejemplo, si se realiza, no lo sé, cualquier tipo de actividad, si nos dedicamos a la parte de manufactura de piezas de vehículos, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día que se deje de producir alguna pieza para un vehículo, eso va a repercutir en toda la cadena de suministro que impactará en el producto final, que básicamente justamente es el vehículo. Entonces no se podrán entregar y a partir de ello vienen diferentes repercusiones, ya sea económicas, por cuestiones de demandas, por cuestiones de incumplimiento, por cuestiones de sanciones o similares que pueda imponer el cliente hacia nosotros como potenciales proveedores. Partiendo algo muy básico, ¿y qué es la disponibilidad? Bueno, la disponibilidad es garantizar que todos los datos de la organización estén accesibles sin interrupciones cuando y donde se necesita. O inclusive la parte más viable es que estén sin interrupciones el menor tiempo posible. En muchas ocasiones, básicamente siempre queremos estar, o mejor dicho, hoy en día las actividades, las operaciones que nosotros tenemos se mantienen en un esquema muy drástico y siempre se buscan estar disponibles. Sin embargo, no siempre va a ser así. En algunos momentos puede irse el Internet para nosotros o el servicio en el que estamos utilizando se va a ver en alguna especie de problemática que se puede llegar a caer inclusive a nivel mundial, como hace unos años, si mal recuerdo fue el año pasado, que fueron las plataformas de Facebook, WhatsApp, inclusive Zoom, pues se vieron de cierta manera afectadas al momento de que pues, no había servicio para absolutamente nadie. O sí llegaban los chats, pero no llegaban las imágenes o cosas por el estilo. Entonces, básicamente la disponibilidad es eso, mantener los datos
que hacen que nuestra organización opere con una cantidad de interrupciones menores o en un tiempo básicamente menor, ¿no? Que se encuentren disponibles. Pero la continuidad nosotros lo podemos implementar a través de 3 puntos, lo que es redundancia, lo que es recolocación y la cuestión de tolerancia a fallos. En particular, en esta sesión, pues nos vamos a enfocar en lo que es la parte de tolerancia a fallos a raíz de lo que podemos generar o llamar como copias de seguridad. Dentro de la parte de los orígenes de indisponibilidad, pues existen 2 puntos. Unos que son completamente deliberados, que son actividades o acciones causadas justamente por alguien, independientemente de quién sea, puede ser alguna especie de atacante, puede no ser inclusive un atacante, pero son ocasionadas o son causadas por alguna persona. Sin embargo, estas amenazas pues son básicamente fallos de hardware, fallos en cuestiones de alimentación eléctrica, errores de temperatura o inclusive errores de software. La temperatura puede hacer que a lo mejor nuestros dispositivos se lleguen a recalentar o sobrecalentar, mejor dicho, y esto terminará por generar justamente actividades de indisponibilidad. Los equipos se apagan, se descomponen, algún componente llega a destruirse, a descomponerse básicamente, y vamos a terminar por justamente pues tener problemas de indisponibilidad. Ahora, a raíz de ello, existen otras cosas que podemos definirlo como que son causadas a raíz de algo. Puede ser temas de denegación de servicio, puede ser eliminación de información y puede ser corte en las comunicaciones. El día de hoy en particular, con base en la parte de las copias de seguridad, nos vamos a referir a lo que es la eliminación justamente de información. Esta eliminación de información o esta alteración puede surgir de diferentes puntos. Básicamente puede ser a través de que alguien, a través de alguna especie de actividad de fraude o de cualquier cosa similar, pueda llegar a hacer alguna especie de alteración o eliminación justamente de esa información. O alguna amenaza, como lo puede llegar a ser también el ransomware, que si la conocen, básicamente esta amenaza corresponde a ser una amenaza que permite a una persona externa el realizar el secuestro de información. Entonces, también vamos a buscar tratar esta parte de esta temática de secuestro de información. Ahora, esos son algunos de los puntos que pueden generarnos indisponibilidad en nuestra organización. Sin embargo, también pueden ocurrir diferentes tipos de fallos. Pueden ocurrir fallos en el entorno, en el hardware y en el software. Esto quiere decir que a través de una inundación, alguna especie de afectación climática, el calor o inclusive el frío excesivo, o pueden generarnos, al final de cuentas, potencial indisponibilidad en nuestros servicios. Algún dispositivo que se llegase a mojar a raíz de lluvia o similar puede generar que se pueda descomponer. En la parte de hardware tenemos justamente la cuestión de líneas de comunicaciones, equipamiento de red, por mencionar algunos puntos que si se llegasen a descomponer, de igual manera tendríamos cuestiones de indisponibilidad. Algún servidor físico que tengamos nosotros puede llegar a sufrir alguna especie de daño similar o algún fallo por cuestiones de, no lo sé, puede ser que alguien no le haya dado mantenimiento a ese dispositivo, etcétera, y eso pues nos evite que pues nuestra operación, al final de cuentas, continúe. Todo esto adicionando a la cuestión del software, que pueden ser cuestiones de configuraciones o inclusive cuestiones de actualizaciones. Si realizamos alguna actualización, algunos equipos en algunas ocasiones suelen dejar de funcionar como pues, lo estaban haciendo. Entonces, también genera una cuestión de indisponibilidad por ahí. Sin embargo, existe una posibilidad de poder restablecer o recuperar nuestros sistemas ante cualquier potencial desastre que pudiese llegar a presentarse. Les reitero, puede ser una cuestión de secuestro de información, que es tan temible hoy en día. Sin embargo, la amenaza por sí sola no es lo suficiente
bueno, obviamente hablando desde una cuestión más práctica y ya habiendo tratado la amenaza en diversas ocasiones, la amenaza en sí no es tan mala. Las repercusiones a raíz de no poder acceder a esta información es justamente la que va a generarnos pues, toda esa problemática. Entonces, dentro de todo esto, pues existen diferentes puntos a considerar. Uno de ellos es cómo podemos recuperar sistemas ante potenciales desastres. Cuando todo falla, cuando es necesario restaurar un sistema en estado en que se encontraba funcional, llámese un sistema de facturación, llámese un sistema de pedidos, de compras, de pagos, lo que sea. ¿Cómo podemos lograr esto? Se puede lograr a través de un esquema de copias de seguridad, justamente. Esto es lo que nos va a ayudar y lo que nos va a permitir, básicamente, mantenernos y hacer que nuestra operación justamente pueda llegar a funcionar nuevamente en caso de cualquier potencial afectación. Bien, adicional a la cuestión de las copias de seguridad, hay algo que se llaman copias de seguridad en un esquema 3, 2, 1. Este esquema de copias de seguridad básicamente lo que habla es tener 3 copias de seguridad completamente, bueno, 3 copias de seguridad de algo. Si nosotros tenemos archivos o tenemos información, básicamente, tendríamos que realizar 3 copias de seguridad. ¿Con qué finalidad? Muy simple. Si algo le pasa a una, tener otras 2 de contingencia. Suena a lo mejor muy raro y similar, pero es necesario. Hoy en día, pues nos va a permitir tener una mayor cantidad de probabilidad de, ¿cómo se llama? De una mayor probabilidad de éxito en caso de alguna especie de infección o similar. 2, tener por lo menos 2 de esas copias de seguridad en medios diferentes. ¿A qué nos referimos con medios diferentes? Hoy en día existen diferentes tipos de soluciones. Por ejemplo, existen soluciones en la nube, como lo puede ser OneDrive, puede ser Microsoft Azure, puede ser alguna especie de equipo NAS que se pueda llegar a tener en la, ¿cómo se llama? En la organización. Sin embargo, el tener medios diferentes de almacenamiento nos va a permitir, reitero, a mantener un esquema de mayor disponibilidad. Imaginemos que nosotros tenemos un servidor o un equipo donde está la información crítica de la organización. Lo que llega a suceder es que ese equipo se infecta. Si nosotros nada más mantenemos una copia de seguridad y a lo mejor la dejamos en el mismo servidor, esto puede llegar a ser grave. Ahora, supongamos que esa copia de seguridad la dejamos en un equipo NAS o en un equipo de red donde va y se almacena la información. Si en algún momento hay una actividad de secuestro de información justamente, lo que sucedería principalmente es que habría problemas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las herramientas o de esas de soluciones de secuestro de información, lo que hacen es buscar a través de la red. Por lo cual se infectaría mi equipo y se infectaría donde yo estoy almacenando mi información. La intención es tener la información en diferentes medios. Por ejemplo, en el lugar donde se creó la primera copia de seguridad, probablemente tener una segunda copia de seguridad en un medio de almacenamiento externo, por ejemplo, como lo puede ser un disco duro, en el cual a través de ese disco duro, si los otros dispositivos fallan, pues tengo ese medio como un respaldo adicional, tratando de utilizarlo como última opción, claramente. Y en una tercera actividad, pues básicamente sería tenerlo en algún otro medio o en algún medio externo. A lo mejor en algún medio de almacenamiento en la nube o similar. Esa sería como parte la cuestión de recomendación. Y por último, tener una de esas copias en un medio externo. Si algo llega a suceder, se cae el edificio donde estamos, se llegan, meten al site, roban los dispositivos, los dañan, etcétera, tenemos un medio alterno al cual podemos acceder. Obviamente, dependiendo de lo que sería el tipo de las copias de seguridad, así como los medios
donde hayan estado almacenados, si estos llegasen a fallar, se llegasen a descomponer o cualquier cosa por el estilo, este medio de respaldo, básicamente, pues va a estar un poco retirado. En lo que trasladamos lo que es la copia de seguridad o lo que descargamos la copia de seguridad, pues obviamente el tiempo pues, nos va a premiar por ahí. Ahora, existen diferentes tipos de formatos de copias de seguridad que nosotros podemos utilizar. Básicamente tenemos dos, uno que es de cuestión de archivos y otro que es de imagen. El de archivos justamente pues es básicamente eso, solamente lo que son archivos de, lo que son en este caso archivos. Estos archivos nos permitirán a nosotros pues realizar una copia de seguridad de solamente la información que nosotros tenemos. Si nosotros usamos un dispositivo, si nosotros utilizamos un equipo para, no lo sé, solamente utilizamos un archivo porque es el que donde se concentra la información de mis clientes, pues bueno, solamente ese, a lo mejor yo voy a respaldar porque es lo que hace que la operación en mi organización se vea, pues básicamente pueda continuar, ¿no? Al menos ese archivo en específico. Ahora, no solamente está en la cuestión de archivos. Podemos tener uno, podemos tener N cantidad de archivos para el funcionamiento de nuestra organización. Existen algunos otros en los cuales están las copias de seguridad de imagen. Estas copias de seguridad de imagen básicamente lo que permiten es sacar, por así mencionarlo, una clonación del disco duro, y si yo llego a perder mi equipo porque tiene unas configuraciones muy específicas, tiene drivers muy en particular, o cualquier cosa que le pueda llegar a suceder, básicamente pues va a generar justamente una repercusión. Las copias de seguridad relacionadas a la parte de imágenes de disco, pues nos van a permitir justamente realizar actividades de restablecimiento de todo el equipo. Inclusive, si nosotros perdemos el dispositivo, podemos conseguir otro de una marca completamente diferente y podemos restablecer nuestra operación o el equipo, básicamente. Entonces, esos son, por mencionarlo, algunos de los tipos de copias de seguridad que podemos llegar a utilizar en algún momento. Archivos e imágenes de disco. Dentro de todo esto, también se puede llegar en este caso, a considerar lo que son las copias de seguridad de una manera virtualizada. ¿A qué nos referimos con virtualizado? Si algo llega a suceder, podemos restablecer nuestra operación en alguna especie de servicio en la nube o algo por el estilo que nos permita, pues, nuevamente llevar a cabo un proceso de trabajo. Continuando, ¿qué nosotros debemos de considerar como parte de una estrategia justamente de gestión de respaldo? Pues bueno, en primera instancia, algo que muy pocos realizamos o que muy pocos tenemos en nuestra organización son los diferentes tipos de equipos. Y ahora, ¿para qué funcionan lo que son las copias de seguridad? Pues bueno, esto es, la intención es duplicar lo que es la información o datos de un medio a otro. Si están, por ejemplo, en un equipo de escritorio, poder pasarlos hacia un equipo que se encuentre en lo que es en la red. Y en caso de que exista alguna especie de afectación, poder restablecer, pero nuevamente, nuestras operaciones. Esa es la finalidad de pues, lo que son los diferentes tipos de copias de seguridad que podamos llegar a utilizar o a manejar. En dado caso, ustedes busquen implementar alguna especie de estrategia, por ejemplo, de continuidad de negocio, existen diferentes tipos de, pues básicamente, de normativas o de marcos de referencia. Uno de ellos, en particular, es la norma 22.301. Esta norma, básicamente lo que hace es brindarnos las pautas para poder realizar el restablecimiento adecuado de nuestras operaciones. Es básicamente lo que realiza
esa normativa, por así mencionarlo. En conjunto, básicamente también está la normativa 27.031, que está relacionada a la cuestión de respuesta a incidentes, que básicamente esta, por así mencionarlo, normativa nos indica cómo debemos o cómo deberíamos básicamente de poder restablecer nuestras operaciones en algún momento. ¿Cuáles van a ser las actividades a realizar? Si necesito, reitero, poder llevar a cabo un proceso de restablecer pues, mis operaciones. Nos va a indicar las maneras en las cuales vamos o deberíamos de actuar, por ejemplo, para poder decir, bueno, si yo pierdo mi servidor en este momento, pierdo toda mi información, ¿cuál va a ser la modalidad en la cual pues yo voy a, de cierta manera, pues a trabajar? Entonces, tengo que realizar punto A, a lo mejor apagar mi equipo de cómputo, después realizar o búsqueda de mi copia de seguridad, por mencionar algunos puntos. Y por último está el marco de referencia NIST, que también es un marco de referencia que nos indica cómo debemos de establecer diferentes planes de contingencia ante diferentes tipos de amenazas. Digo, hay N cantidad de amenazas que nos pueden, a final de cuentas, llegar a afectar de alguna manera. Como les mencionaba, parte de las estrategias fundamentales es realizar la creación de un equipo. Si nosotros no tenemos básicamente un equipo que nos ayude a realizar justamente el restablecimiento y lo que podemos definir como llevar a cabo las copias de seguridad o el plan de continuidad de negocio, así como realizar lo que sería el restablecimiento en alguna especie de momento. Bueno, todo esto nos generaría, al final de cuentas, una problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie, si no realizamos, por ejemplo, una cuestión de copias de seguridad, alguien, si existe alguna especie de modificación o similar que no esté aprobada, alguien va a poder realizar en alguna especie de momento alguna alteración y la información pues se va a perder. Si no tenemos un equipo que se encargue de realizar, por ejemplo, lo que sería el restablecimiento de nuestras copias de seguridad, si en algún momento fallan justamente nuestras copias de seguridad o falla nuestra operación, mejor dicho, y las copias de seguridad no están funcionales, pues lo que va a suceder de igual manera será que si algo falla, no nos vamos a dar cuenta hasta el momento en que requeramos justamente nuestras copias de seguridad. Por ello es necesario tener en cuenta que se requiere un equipo que nos ayude a llevar a cabo todas las diferentes tipos de actividades. Digo, no necesariamente tienen que ser muchas personas, sin embargo, se necesitará en algún momento, reitero, poder realizar diferentes tipos de equipos para que cada uno tenga pues una actividad en particular. Otro de los puntos a considerar para una adecuada estrategia de gestión de continuidad es el realizar en primera instancia por lo que es la identificación de la información a respaldar. Nos ha tocado en algunas ocasiones que a diferencia de a raíz, mejor dicho, de algunos eventos que se pueden llegar a presentar en una organización, lo que básicamente sucede es se mantiene o se respalda básicamente todo menos lo que podemos definir como pues no se respalda la información adecuada. En muchas de las ocasiones creemos básicamente que toda nuestra información pues es importante. Sin embargo, no toda la información realmente tiene la misma importancia. Por lo cual es necesario tener en cuenta diferentes cosas. Uno, la accesibilidad o la confidencialidad de la información. Existen diferentes tipos de información y a raíz de esa
información que nosotros tengamos, en este caso en la organización, a raíz de esa información vamos o va a tener diferentes tipos de impactos. No es lo mismo a lo mejor para una organización que se dedica a la cuestión de ventas, la información que puede llegar a ser relacionada a clientes. Por ejemplo, si esta información se daña para esta organización que se dedica a la cuestión de ventas, pues obviamente va a tener una afectación muchísimo mayor que la información que va a tener para, no lo sé, alguna especie de organización que se dedica a la parte de manufactura. Sí va a haber repercusiones, sin embargo, las actividades son distintas. La información se utiliza mayormente en el área, en la organización, que se ve más una cuestión justamente de, ¿cómo se llama? De que tiene como principal actividad el trabajar con la información del área de clientes a la que tiene un apartado más de manufactura. La parte de la protección que se va a necesitar y las afectaciones pues van a ser un poco distintas. Adicional a ello, pues es la utilidad o funcionalidad y lo reitero como les mencionaba, el impacto potencial. Pues el impacto potencial va a ser justamente a raíz de qué es lo que va a permitir o qué es inclusive lo que va a, o de la manera básicamente en la cual nos va a terminar por afectar nuestra información en caso de una potencial pérdida. Ahora, adicional a ello, nosotros necesitamos, entre comillas, definir algo que se llama pérdida aceptable. Sin embargo, no es necesario o no es, mejor dicho, no es como tal una actividad el realizar, justamente el decir, bueno, voy a realizar o a tomar en cuenta una pérdida aceptable, ¿no? ¿A qué nos referimos con realizar una pérdida aceptable? Definir cuáles son los tiempos críticos que nosotros tenemos como organización para evitar pues, alguna problemática con algún potencial cliente. Imaginemos lo siguiente, nosotros tenemos un compromiso con un cliente y pues básicamente ese cliente pues nos va a penalizar en caso de que nuestra organización pues genere a lo mejor alguna especie de pérdida no lo sé, de 5 horas hacia arriba, pues la organización se va a ver penalizada por el cliente. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de entrega de diferentes tipos de productos o servicios. Por lo cual, a lo mejor, si esa información es crítica para el cumplimiento de este punto, nosotros ya tenemos, por así mencionarlo, algo que podemos definir como un tiempo máximo de inoperabilidad, en el cual, en el momento en que la organización comienza a perder dinero, podemos definirlo como un tiempo máximo de inoperabilidad. Existen diferentes tipos de información que también, si llega a haber alguna pérdida, puede haber problemas por requerimientos contractuales, por requerimientos normativos o requerimientos regulatorios. Por una cuestión contractual, básicamente lo que les mencionaba. Pues si hay información que se pierde y a raíz de esa información yo necesitaba o tenía pues, básicamente que cumplir con ciertos cláusulas que tengo a raíz de alguna especie de contrato con algún cliente, pues bueno, si no los cumplo, ese cliente probablemente me pueda llegar a penalizar o inclusive peor, pueda cesar nuestro contrato y pues eso terminaría por afectarnos aún más. Entonces, son algunas de las cuestiones a realizar, que son temas de requerimientos contractuales, temas de requerimientos normativos. Si nosotros tenemos alguna especie de normativa en particular, no lo sé, si alguno de ustedes se dedica a la parte de exportar hacia lo que es Estados Unidos, alguna especie de material o similar, pues bueno, esto puede sonarles. Alguno que se dedique a lo que es la parte de PCI,
si en caso de ser así, pues PCI básicamente nos va a decir, si no mantienes un esquema, perdón, de CityPath, discúlpenme, si no mantienes un esquema de justamente, no lo sé, de continuidad en la cadena de suministro, pues podemos cesar las operaciones hacia lo que es, en este caso, en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, todo esto terminará por, de igual forma, generar, por tener alguna especie de afectación en, en la organización. A lo mejor un requerimiento normativo, si no mantenemos un esquema de protección de continuidad de negocio, vamos a evitar o vamos a generar diferentes tipos de problemas. Entonces, para ello es necesario definir una pérdida aceptable. Adicionando, lo reitero, en la cuestión de la identificación de los diferentes tipos de activos y diferentes tipos de información que se pueda llegar a tener. Como un punto, de cierta manera, adicional, sería tener lo que es un esquema de restablecimiento, un esquema 3R. Nosotros dentro del Instituto de Ciberseguridad le llamamos regla 3R porque es algo que tomamos en cuenta de forma muy, muy cabal o muy puntual. ¿Con qué intención? Pues con la intención principal de poder realizar un esquema de copia de seguridad o de respaldo, de replicación y pues básicamente ya al finalizar lo que sería un esquema de restablecimiento en el cual podamos identificar si es que llegase a existir en algún momento el tema de restablecimiento, el tiempo de restablecimiento adecuado y si los recursos que tenemos son los adecuados para poder corregir un problema antes de que pues, pueda llegar a suceder todavía uno adicional. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, una copia de seguridad y nunca la hemos restablecido porque a lo mejor no sabemos cómo o en su defecto también puede ser que no lo sé, no tenemos las herramientas, no tenemos el personal para poder realizar el restablecimiento. Pues bueno, lo que puede llegar a suceder en algún momento es que si se llegase a presentar un evento o un incidente de seguridad donde necesitemos restablecer justamente esa copia de seguridad y esa copia no funciona de forma adecuada, pues vamos a estar ahora en otro problema. Normalmente en algunas ocasiones jugamos mucho con esta parte de, ponemos la analogía del gato de Schrödinger, ¿no? Las copias de seguridad en muchas de las ocasiones son similares a ese gato. ¿Por qué? Son las copias de seguridad de Schrödinger. No sabemos si realmente van a funcionar o no, sino es hasta el momento en el que pues realmente ya tenemos la problemática. Adicional de ello, en algunas ocasiones todos tenemos diferentes tipos de información. En algunas ocasiones es información crítica, en algunas ocasiones es inclusive información que podemos definir como confidencial, que si es información crítica o información confidencial y no tiene una protección adecuada, pues esto va a generarnos justamente pues una problemática en caso de que alguien llegase a llevarse esta información o esta copia de seguridad en particular. Puede llevarse por lo que es nuestra información y esto generaría pues una filtración. Y dependiendo del tipo de información que nosotros podemos llegar a tener ahí, puede llegar a ser información relacionada a datos personales, pues obviamente existe en México, por ejemplo, una regulación en particular que la ley, bueno, existen dos, pero una enfocada para diferentes sectores. La Ley General de Protección de Datos en posesión de particulares y o de sujetos obligados, que uno es para el sector público y otro es para el sector privado. Si tenemos información dentro de nuestras copias de seguridad, que es información relacionada a usuarios o que contiene datos personales e inclusive datos sensibles, como lo pueden ser el domicilio, preferencia de género de la persona, preferencia religiosa,
por mencionar algunos de los diferentes datos que puedan llegar a existir, que se consideran de carácter sensible, inclusive datos financieros, todo esto terminaría por generarnos pues, una afectación a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo ahí? Utilizar lo que son actividades de cifrado o agregar contraseñas justamente a esas copias de seguridad o utilizar lo que en algún momento podemos considerar como mecanismos de doble autenticación, que son justamente para, si alguien llega a tener acceso, por lo menos necesite un mecanismo adicional de protección para nuestra información. Eso sería todo por en este caso, por la charla. Traía una demostración, pero el anti-malware no realizó las actividades. Bueno, realizó lo que debía de realizar, que era justamente eliminar el ransomware y pues básicamente el escenario que se traía a la demostración pues no funcionó, no resultó porque, pues, reitero, el anti-malware hizo su trabajo. Pero sin embargo, los invito a realizar, en este caso, preguntas o si tienen alguna especie de comentario respecto a alguno de los puntos que se hayan tratado o inclusive que se guste pues, profundizar un poco más. Muchas gracias, Alejandro. No sé si alguien de aquí de la audiencia tenga alguna duda o algún comentario. Si gusta levantar la mano y abrimos su micrófono. Yo sí tengo una pregunta, Alejandro, no sé si mientras te la pueda hacer. Por ejemplo, las empresas, ahorita hablabas de los ataques y de las vulnerabilidades. ¿Cómo poder reconocer o más o menos entender qué tan vulnerable estoy? Sí, ¿qué tan vulnerable estoy? Existen diferentes puntos y pues obviamente va a depender un poco de qué enfoque. Dentro de la parte de ciberseguridad podemos definirlo como 5 enfoques, o al menos así con base en algún marco de referencia denominado NIST, así se propone. Un enfoque de identificación que básicamente es qué tan probable es que pueda yo identificar mis activos y si puedo o no, o cómo básicamente puedo llegar a ser atacado. 2, cómo puedo, pues básicamente, justamente protegerme de esas potenciales amenazas. 3, cómo puedo detectar que estoy siendo atacado justamente. 4, cómo puedo realizar una respuesta después de haber sido atacado y cómo puedo recuperar mi operación nuevamente después de ser atacado. Hay diferentes esquemas. Por ejemplo, nosotros tenemos justamente una especie de diagnóstico que nosotros realizamos a las organizaciones cuando en algunas ocasiones pueden ser o van a ser algún cliente nuestro para ver el panorama actual en el que se encuentran y a raíz de ello pues decirles, mira, nos encontramos en cierto lugar y estas son las áreas de oportunidad. Pero normalmente puede ser a través de lo que es un diagnóstico que permita identificar de manera general cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos. Para ese tipo de diagnósticos, por ejemplo, se puede utilizar algún marco de referencia, como lo puede ser un NIST, simplemente así, NIST Cybersecurity Framework, o un marco de ciberseguridad NIST, que es como se llama. Es un Excel, y a través de ese documento en Excel, nosotros podemos ir palomeando o en su defecto no, las actividades que tengamos por ahí. Igual si me permites un segundito, justamente les comparto brevemente, pero en lo que se abre, si gustan, podemos pasar a la siguiente pregunta en caso de que haya algún adicional. Sí, tenemos aquí una pregunta de Adrián Covarrubias. Nos dice, ¿qué nos recomiendas para mejorar la seguridad en las empresas y en los negocios? Igual, como parte consultor, lo que recomiendo siempre es conocer el esquema de seguridad o conocer el nivel
de seguridad que se tiene en la organización y a partir de ahí comenzar a desplegar diferentes tipos de mecanismos de seguridad. ¿Con qué intención? Con la finalidad en particular de no malgastar los recursos que se puedan llegar a tener. ¿Por qué menciono esto? En muchas ocasiones, por ejemplo, lo que sucede básicamente es que a lo mejor nosotros implementamos y decimos, ah, bueno, ya implementé un anti-malware, ¿no? Pero a lo mejor no necesitábamos un anti-malware, nosotros necesitábamos algo completamente diferente. Algo que nos sucede en muchas ocasiones es que nos dicen, quiero implementar un programa de filtración de fuga de información. ¿Qué software me recomiendas? Pues bueno, en primera instancia, ningún software. ¿Por qué? Porque al momento de empezar a realizar ciertas preguntas adicionales, a lo mejor la empresa, al momento de preguntarles, bueno, antes de implementar y venderte la tecnología, ¿tienes inventariada tu información o identificada la información que vas a buscar evitar que se pueda filtrar? No. ¿Sabes dónde se encuentra? No. ¿Sabes quién tiene acceso a esa información? No. ¿Sabes en dónde se almacena la información? No. ¿Sabes quién la utiliza? No. Bueno, entonces no te podemos vender esa herramienta porque no tienes las actividades previas justamente para evitar que se pueda para implementar esa tecnología justamente. Entonces, en primera instancia, identificar qué es lo que se busca. Básicamente es qué buscas prevenir. O sea, buscas prevenir justamente el tema de secuestro de información, buscas prevenir la filtración de datos o buscas reducir la alteración de información de manera no consentida, por así mencionarlo, o sí, básicamente a través de diferentes tipos de permisos. Es necesario identificar qué es lo que se busca reducir en la organización y a raíz de ello se puede desarrollar una estrategia más específica. Si no tenemos ni la menor idea de por dónde empezar, lo que se puede realizar, reitero, es generar un diagnóstico y a raíz de este diagnóstico identificar las áreas de oportunidad que se tengan en seguridad y a raíz de ello se van priorizando las actividades. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. No sé si haya alguna otra pregunta que quieran hacerla. Pues yo creo que el tema de ciberseguridad, sobre todo el día de hoy, ¿verdad? Que es necesario por nuestra forma de trabajo y de actividades remotas, pues creo que ha cobrado una importancia más fuerte de la que ya tenía, ¿verdad? Aquí en el chat, por ejemplo, nos están pidiendo que si tienes alguna, bueno, ¿cómo harías un diagnóstico? Sí, bien, como te comentaba, digo, hay diferentes puntos. Nosotros tenemos uno en particular en el cual va enfocado a lo que mencionábamos. Por ejemplo, la cuestión de identificación, de detección, de respuesta, de recuperación ante potenciales incidentes. Esto es muy general, por así mencionarlo. Eso es una cuestión de identificación, en el cual a partir de aquí pues, nos damos cuenta hacia dónde debemos justamente ir. Son una serie de preguntas. ¿Tienes activos de información? Todas estas preguntas están tomadas de dos normativas. 27001, que es de temas de seguridad de la información, y otro que es de NIST, que tiene N cantidad de preguntas, ¿no? Tiene muchísimas, ¿no? Entonces, este es uno que nosotros realizamos, es un diagnóstico muy general que nosotros realizamos, que es, te reitero, más enfocado a una cuestión más superficial y a partir de ahí podemos ir adentrándonos más, ¿no? Y, por ejemplo, al final se entrega justamente un reporte de riesgo, es decir, bueno, esto aquí deberías de estar, pero estamos en los puntos rojitos, ¿no? Sin embargo, pues tenemos más identificación y protección que de respuesta y de recuperación, etc. Digo, este es el general. Posteriormente, nosotros tomamos en cuenta lo que es este checklist. Este checklist lo utilizamos justamente para ya una auditoría como tal. Este ya no es un diagnóstico, esto es una cuestión de auditoría, en el cual están las mismas categorías de identificación, de protección, de detección, respuesta y recuperación,
Y cada una de las preguntas, pues igual forma vamos contestando si si está realizada o si no está realizada la actividad. Pero esto ya está más enfocado, el otro que te mencionábamos o que mostrábamos por ahí, está más enfocado a conocer el estado general de la seguridad de la organización, y este está más enfocado en, pues bueno, ya estamos empezando a trabajar o ya vamos a empezar a trabajar. ¿Tienes esto? Sí. Si lo tienes, a ver, muéstrame la evidencia. Si no, vamos a desarrollarlo. Esa es la intención de este segundo. Si te interesa, puedes buscarlo de esa manera, NIST CSF Auditor Checklist, y puedes, pues básicamente, ir justamente realizando esa especie de revisión en tu organización o una organización de un tercero. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que sí quedó bien explicado. Y pues no sé si alguien más quiere compartir algún comentario o tenga alguna duda para Alejandro. Aprovechar. El Instituto de Ciberseguridad, Alejandro, presta sus servicios tanto en la Ciudad de México como aquí, ¿verdad? Monterrey. Sí, es correcto. En dado caso se requiera, digo, estamos aquí en Monterrey, que es básicamente nuestra matriz, nuestra sede, y también brindamos servicios justamente en la Ciudad de México. Si requieren de igual manera conocer esa parte de postura de seguridad respecto a la cuestión de diagnóstico, sin problema nos pueden contactar. Ese diagnóstico es gratuito y les entregamos un reporte al finalizar donde ya pueden conocer, reitero, su estado de seguridad actual y qué es las áreas de oportunidad que ustedes deberían de atacar hasta ese momento. Perfecto, muy bien. Bueno, pues estamos justo en tiempo, terminamos un poquito antes de las 6 de la tarde. Agradeciéndote muchísimo el habernos compartido todo esto, Alejandro, y agradeciendo también a todos los que nos acompañaron hoy. Yo creo que este tema da para mucho, así es que queremos repetir estos temas para que también poco a poquito vayamos tomando esa conciencia y también conociendo cómo protegernos, ¿verdad? Y cómo sabemos que hay niveles y bueno, ir subiendo, ¿verdad? De niveles. Te agradecemos y en nombre del clúster de tecnologías, pronto nos volveremos a ver. Gracias a todos los presentes. Buena tarde. Buenas tardes, excelente día a todas y todos.